Listo, buenas noches chicos, me presento, mi nombre es Doménica Moreno y les voy a hablar un poquito más de mi formación. Soy estudiante de la carrera de negocios internacionales y como parte de mi formación he participado en programas, conferencias de temas como comercio, negociación, emprendimiento, innovación en el tema académico. He sido parte de este maravilloso programa de formación política. De igual manera, he sido parte del programa de gestión política de Red Innovación y actualmente formo parte de la red de Mujeres que Cambian el Mundo por parte de la Fundación Destino Libertad de la asambleísta Cristina Reyes. Continúo actualmente con mis estudios y manejo dos emprendimientos que recién se están estableciendo. Para comenzar con la clase, trataremos de un tema sumamente interesante, el cual es la introducción de las mujeres en la política, el cual, para ponernos en contexto, hablaremos un poco de historia, veremos la influencia y la importancia del género femenino en este ámbito de la política, y pues el objetivo de la clase es incentivar su investigación, es decir, que busquen un poquito más allá las referencias que las vamos a dar de varias mujeres y de igual manera incentivarles a que busquen medios o formas en que la participación en la política actual de nuestro país se pueda o sea más equitativa. Empecemos con los antecedentes. Podemos considerar que las mujeres son la mitad de la humanidad y las decisiones que se toman, ya sea a nivel comunitario, local, nacional o global, debemos considerar e incorporar las opiniones y los puntos de vista de las mujeres, pues así se fortalece los principios de la democracia, se garantiza el pleno ejercicio y la exigibilidad de sus derechos. Podemos considerar lo que nos dice la Organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres en Ecuador, que la promoción del liderazgo y la participación política de las mujeres es fundamental para fortalecer la democracia y la gobernabilidad. Pero se debe considerar que en este tiempo aún nos enfrentamos a obstáculos a la hora de participar en la vida política. Como lo señaló la resolución sobre la participación de la mujer en la política aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2011, las mujeres siguen siendo marginadas en una gran medida en esta esfera política en todo el mundo, que la mayoría es resultado ya sea de leyes, prácticas, actitudes o estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, la falta de acceso a un servicio o atención de salud. Pero de igual manera debemos considerar que la participación de la mujer también ha tenido puntos relevantes y que ha tenido una gran incidencia, ya que esto trae beneficios para todos, por ejemplo, como la legislación de la violencia doméstica, el derecho de la mujer de la salud, derechos laborales, derechos de maternidad y paternidad, entre otros. Veamos un poco de los referentes. De acuerdo a la información del Consejo Nacional Electoral en el 2014, el Ecuador contaba con 16 alcaldesas, 2 viceprefectas, y mientras que la Asamblea Nacional entre el periodo de 2014 a 2017, las 3 primeras dignidades fueron mujeres y teníamos una participación del 39,41% de legisladoras. Pero hagámonos una pregunta, ¿cuál es la relevancia de este tema? ¿Por qué es importante ver o analizar la posición de las mujeres en esta actividad de índole social o político? ¿Cuál creen que sea la importancia de este tema a tratar? Pues en mi explicación, las mujeres en el mundo en la actualidad no es el mismo que se ha visto para las generaciones anteriores. Aquí podemos hablar un poco del trabajo de los movimientos feministas, que no lo toparemos realmente a profundidad, puesto que es un tema sumamente extenso, bastante interesante, ¿no? Pero que conlleva un análisis profundo del mismo, que tiene varios puntos de vista a analizar, tenemos que ver su forma de exponerlo, pero podemos considerar en este momento que el movimiento feminista se ha enfocado en pos de eliminar la violencia de género, lo cual nos ha permitido a las mujeres la participación más activa en la sociedad, ya sea desde tu hogar,
ya sea desde tu profesión o lo que estamos viendo en este momento desde la representación popular. Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia, ya sea esta física, sexual, psicológica o patrimonial. El 90% de las mujeres que han sufrido violencia por parte de su pareja no se ha separado. Los porcentajes de violencia por zona rural y urbana no tienen ninguna diferencia considerable. Eso como un punto específico a tratar dentro de este tema y por qué es relevante lo vamos a ver. En América, de acuerdo con la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres, lo comentaron, dijeron que realmente vivimos en un continente que cuenta con la mayoría de mujeres jefas de Estado o de gobierno y el mayor porcentaje de ministras, que hasta el punto donde lo analizaron fue de 22.9%, y de parlamentarias, que fue de un 25.7%. Pero pese a eso, el informe mismo lo describe que en la región solo 8 países cuentan con una representación de mujeres en los parlamentos, o de superior al 30%, como Argentina, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, entre los ejemplos que dieron dentro del informe. En Ecuador, durante la última década, más mujeres han ocupado cargos políticos en comparación con los años anteriores. En 2013, por primera vez, la Asamblea Nacional contó con 3 dirigentes mujeres, y para el 2017 el órgano legislativo poseyó un porcentaje histórico del 43.07% de representación femenina en la legislación. Si lo comparamos con congresos en los años 90 y parte de la década del 2000, donde la representación de la mujer realmente no superaba el 3%. La representación femenina alude realmente al argumento de una democracia representativa, incluso de la legitimidad de la democracia. Consideremos que la mujer forma aproximadamente la mitad de la población, como lo supe mencionar al comienzo, y que por tal razón es igual de necesario promover las mismas condiciones de acceso a este tipo de ámbitos, a las estructuras de poder político, como lo que estamos viendo en este momento, y las mismas oportunidades de hacer carrera política, tanto como para hombres como para mujeres, ya sea en todos los niveles jerárquicos de todas las organizaciones. ¿De qué se trata básicamente? Es de que se puedan crear condiciones para que ambos, tanto hombres como mujeres, siendo diferentes, puedan complementarse dentro de una sociedad diversa. Entonces, vemos la importancia de una representación femenina dentro del ámbito político, ya que esto genera una diversidad y nos brinda esa exigibilidad de derechos que debemos tener de participación dentro de estos ámbitos. La representación de las mujeres no solo es una representación de identidad, sino que debe ser una representación sustantiva. Como el papel que tenemos en la política nacional es básicamente recordar que las mujeres ecuatorianas tenemos la capacidad y las herramientas para ser parte de este ámbito y crear un cambio. En pocas palabras, básicamente la importancia de la mujer en la política es transformar la vida de otras mujeres que no están en la política. Ahí tomamos el punto que supe mencionar de la violencia de género. Al tener una representación mucho más amplia de mujeres en política, podemos representar a aquellas mujeres que sufren de algún tipo de violencia, dándoles una oportunidad dentro del órgano legislativo de que se sientan seguras y se sientan representadas. Listo, en este momento vamos a revisar algunas mujeres representantes históricas de la política en el Ecuador, y de esto sale la tarea. Me gustaría que investiguen alguna mujer representante de la política ecuatoriana, revisen sus características principales y que se pongan en su posición y describan 3 tareas o 3 actividades que ustedes hubieran realizado dentro de la posición que ellas tenían. Listo, comencemos con los referentes. Tenemos una pequeña lista
para que ustedes tomen en consideración. Listo, desde 1855 a 1907 tenemos a Marieta de Ventimilla, conocida como la Generalita por su participación en la defensa de la dictadura de su tío, Ignacio de Ventimilla. Fue la primera mujer en escribir un estudio sociológico sobre el Ecuador. De ahí tenemos a Matilde Hidalgo Navarro de Purcell. Se le conoce como la precursora de la consecución del voto de las mujeres ecuatorianas, de 1989 a 1974. Tenemos a Marta Bucaram desde 1941 a 1981. Fue la primera dama desde 1979 hasta 1981. Creó la Oficina de la Mujer, que aumentó el rol de la mujer en la sociedad ecuatoriana. Fue participante de las reuniones de las Naciones Unidas, que intervino para promover el tema de igualdad de género en el Ecuador. Las Naciones Unidas declaró el decenio de la mujer y en todos los países del mundo tuvieron que acogerse a los 30 principios que habían regido para eliminar toda discriminación contra la mujer. Tenemos un referente que está presente hasta la actualidad, Rosalía Arteaga Serrano. Fue presidenta del Ecuador del 6 al 11 de febrero de 1997, tras el derrocamiento de Abdalá Bucaram. En 1998 se postuló a la presidencia del partido Alianza Popular. Es una de las primeras dos mujeres en ser candidata a la presidencia del Ecuador. Tenemos a Nina Pacari. Desde 1960 hasta la actualidad, es una lideresa indígena que fue la primera vicepresidenta del Congreso en 1998. Fue la primera ministra de Relaciones Exteriores en el 2003. Tenemos a Cynthia Viteri como último referente, que fue candidata a presidenta de la República por el Partido Social Cristiano en 2006-2017 y actualmente es alcaldesa de Guayaquil. Eso como referentes, mujeres referentes a la política ecuatoriana. Listo, y para ir concluyendo con este tema, no solo me gustaría darles la lista de representantes de la política ecuatoriana, sino también de mujeres representantes de la política a nivel mundial, para que lo investiguen, su historia, sus actividades y por qué se consideran un representante de la política a nivel mundial. Vamos a comenzar con Angela Merkel, canciller de Alemania, Hillary Clinton, candidata a la presidencia de los Estados Unidos, Michelle Obama, primera dama de los Estados Unidos, y una de las representantes que ha tenido más renombre en la actualidad, que es Alexandria Ocasio-Cortez, que es miembro actual de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Es una activista y política estadounidense de ascendencia puertorriqueña, que realmente su historia detrás de cómo llegó al puesto que tiene en la actualidad es sumamente interesante. Ver la lucha constante que ella tuvo para poder alcanzar todas las actividades que realiza en este momento. Existe un documental, les recomiendo que lo vean, sumamente interesante y es algo que les puede gustar, llamar la atención y ver esta referencia de las mujeres dentro de la política. Listo, como conclusión de la clase debemos considerar que la participación de las mujeres en el ámbito de la política no es solo un tema de equidad, sino de validación de ideas, opiniones y referencias para que la representación dentro de estos órganos sea de manera completa y justa para todas las personas que son partícipes de la misma. Depende de nosotros seguir generando este cambio y buscar las herramientas necesarias para combinarle con las habilidades que ya tenemos y poder aportar de manera positiva al futuro de todos. A continuación les voy a dar dos preguntas para que las personas que desean responderlas, recordándoles que no es de manera obligatoria, se genere un debate abierto. Las preguntas son, ¿cuáles son los retos que se han detectado con respecto a la participación política de las mujeres? Y la número 2 es, ¿qué condiciones crearías para que el trabajo en el ámbito político sea equitativo en términos de género? Agradeciéndoles un montón, espero que realmente les haya gustado la clase, que se les haya incentivado la investigación para que busquen un poco más de los referentes tanto nacionales como internacionales, recordándoles la tarea que tienen que realizar sobre un referente político ecuatoriano.
y presentándoles al siguiente profesor, que es Marco González, que les hablará del tema de dolarización. Muchas gracias, chicos.